Hola amigos, bienvenidos al capítulo 13. Un capítulo muy interesante hoy donde veremos algunos aspectos de los dos modelos económicos y sociales que han regido en el mundo, el capitalismo y el comunismo. Vamos a ver un breve pero muy interesante video donde va a explicar cómo se gestaron y las características de cada uno. Vamos a ver un poquito que el capitalismo es un poco más antiguo que el comunismo. El capitalismo empezó a regir allá por principios del siglo XIX o fines del siglo XVIII con la revolución industrial en Inglaterra. Así que se adelantó 100 años a lo que fue el comunismo, que empezó a surgir a principios del siglo XX, ¿no? Uno podríamos ubicarlo a principios del siglo XIX, el capitalismo, y el otro a principios del siglo XX, el comunismo. Hubo muchas desigualdades que algunos intelectuales veían, y de ahí nace un poco el comunismo. Este video lo va a explicar muy bien y creo que nos va a enriquecer porque es muy didáctico y es fácil de entender. Hay que situarse, lógicamente, en el momento que esto ocurría, porque viendo las cosas 100 años después, es como mucho más claro todo. Pero en esos momentos había luchas, movimientos, intereses, y era realmente una olla a presión donde se tenían que dirimir muchos temas. Muy bien, vamos a ver el video y después vamos a hacer el resumen final. Es un ardiente debate que ha enfrentado amigos, familias y clases sociales. Ha puesto de cabeza países enteros. En el siglo XX, esta oposición fue la base de la Guerra Fría que exigía que escogieras bando: el capitalismo con Estados Unidos al frente o el socialismo liderado por la Unión Soviética. Y en la actualidad, hasta Rusia ha adoptado prácticas capitalistas y hasta en Estados Unidos se habla de los beneficios del socialismo. Así que hoy nos preguntamos, ¿capitalismo o socialismo? A mediados del siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones, todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces, un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Para él, la civilización, por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas. Comunismo primitivo, una época en la que los bienes escaseaban, todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa, esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción. Poseen incluso a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los poderosos, reyes y sacerdotes, lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa,
Feudalismo. En esta etapa, los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder, o hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, los capitalistas. Las tierras, antes propiedad de los nobles o de las comunidades, se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa. El capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por economistas como Adam Smith, y sus principales características son: las tierras, herramientas y fábricas, o sea, los medios de producción, no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo mundo tiene derecho de comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo, y de negociar los precios según les convenga. Aquí se habla de la mano invisible del mercado, la idea de que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es, por lo tanto, que las leyes y el Estado intervengan lo menos posible en el mercado. Libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que Marx presenciaba en las ciudades de Europa? Lo responderemos después de esta pausa capitalista. Uno de los principales problemas del sistema capitalista es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. Imagina que dos personas colaboran para producir un producto. Una pone su trabajo y otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extra son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también a la trabajadora? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuía al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador, creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría: si la trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo le conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no puede proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacaron los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, simplemente lo heredaron. A Marx le parecía que la herencia por sí sola hacía de la competencia justa una falacia. Unos siempre empezaban con más recursos que otros. Para Milton Friedman, el único sistema que aseguraba la libertad era el capitalista, a lo que Marx respondería: ¿qué libertad puede tener quien nada posee? Por todo esto, a Karl Marx y Friedrich Engels les pareció que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que, como los sistemas anteriores, tendría que cambiar.
Pero no iba a cambiar solo. Inspirados por luchas de carácter socialista que habían ocurrido antes, publicaron el Manifiesto Comunista, que instaba a los trabajadores, llamados proletarios, a unirse y luchar para arrebatarle el poder a los capitalistas. Para ellos, una sociedad ideal sería comunista. No existirían ni las clases sociales ni la propiedad privada. Para llegar al comunismo se planteaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo. Las características más importantes del socialismo son la propiedad social de los medios de producción. Teóricamente, las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en su conjunto, que se supone que está representada por el Estado. Planeación de la producción. Se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están reguladas por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Después de interesantes experiencias como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene oportunidad de ponerse a prueba. Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países siguieron su ejemplo. ¿Cómo funcionó? Pues tuvo problemas muy graves. En primer lugar, se dio una enorme concentración de poder político. A pesar de que los líderes eran llamados camaradas, en la práctica dirigían regímenes autoritarios que, con el pretexto de proteger el bien común, se quedaron toda su vida en los puestos de mando. Llevaron a una gran pérdida de la libertad. Reprimieron a quienes disentían, encarcelándolos o asesinándolos. Además, al estar todo planificado y haber pocos incentivos, la innovación estaba sumamente limitada a los aspectos que interesaran al Estado. Esto aún ocurre en países como Cuba, donde por un lado todos tienen garantizada la salud y la educación, pero por el otro hay escasez de alimentos, vivienda y casi nula libertad política. Entonces, si ninguno de los dos sistemas es bueno, ¿la humanidad se quedó sin opciones? ¿No hay manera de tener las libertades que ofrece el capitalismo y la igualdad que ofrece el socialismo? En primer lugar, no todo es blanco o negro. Gracias a la unión y las luchas de los trabajadores, la mayor parte de los países actualmente tienen sistemas que mezclan en diferentes proporciones una economía capitalista con aspectos socializados. En el modelo nórdico, por ejemplo, hay libertad de empresa y de mercado, pero los trabajadores tienen fuertes sindicatos y el Estado interviene en la negociación de salarios. Y hasta en los países más capitalistas, el Estado se encarga de proporcionar carreteras y servicios públicos y, en mayor o menor medida, educación y servicios de salud. Y existe una lucha constante porque estos derechos sean cada vez mejores y mayores. Quizás si no fuera por las luchas socialistas, no tendríamos ahora jornadas de trabajo de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, protección social de los niños o seguridad social. En segundo lugar, además de estos dos sistemas tan llamativos, existen otras propuestas. Por ejemplo, el anarquismo, que propugna por abolir el Estado, eliminar toda jerarquía y autoritarismo y trabajar en base a la cooperación y el beneficio mutuo. De hecho, los soviets originales eran organizaciones anarquistas igualitarias antes de que las reprimiera y absorbiera el Estado de la Unión Soviética. En Cataluña y España, el movimiento anarquista fue muy fuerte y se llegaron a administrar fábricas de manera colectiva y democrática con variados resultados hasta que intervino el comunismo internacional para disolverlas y luego Franco impuso el fascismo por la fuerza. Si te interesa este tema, puedes leer a Emma Goldman o a Piotr Kropotkin, entre otros autores anarquistas. Pero estos son solo los modelos europeos. La gente se ha organizado de diversas maneras en diferentes momentos y partes del mundo. Por ejemplo, la ciudad de Cataluyuk en Anatolia de hace unos 9000 años tenía una sociedad económica y socialmente igualitaria donde además hombres y mujeres tenían los mismos derechos. Los pueblos indígenas de toda América han tenido formas de organización diferentes que incluyen el tequio o trabajo comunitario y la toma de decisiones de manera colectiva. Estas ideas se han retomado en lugares como Cherán, donde todas las decisiones importantes se toman por consenso, o en los caracoles zapatistas, donde los medios de producción son colectivos y las decisiones las toma una junta de buen gobierno cuyos miembros son rotativos y no reciben sueldo. El país de Bután, aun siendo una monarquía, tiene una economía budista que privilegia la reciprocidad y mide su crecimiento no en Producto Interno Bruto, sino en felicidad nacional bruta. La región autónoma de Rohini
Rojava, en Siria, practica una versión muy propia de socialismo democrático donde las cooperativas, en su mayoría promovidas por mujeres, juegan un papel primordial. Como ves, capitalismo y socialismo son apenas dos de las muchas maneras en las que se pueden organizar los seres humanos, y la sociedad siempre puede cambiar. ¿Y tú? ¿Crees que se debería cambiar el sistema económico de tu país? Bueno, clarísimo y didáctico, fácil de entender. El comunismo vino un poco a tratar de igualar esas diferencias que cada vez se hacían más amplias, esas diferencias abismales entre los que ahora tenían el poder en el mundo, esa burguesía que ahora se llamaban capitalistas o grandes empresarios. El comunismo allá por 1900, principio del siglo XX, comenzando en Rusia, y fogoneado y empujado por escritores y pensadores como Marx, trataban de buscarle la vuelta y diseñar un proyecto, una metodología económica y social distinta a la que proponía el capitalismo. La veían muy injusta. Muy bien, ¿cómo reacciona el capitalismo? Volvemos a decir lo mismo, no vamos a hacer grandes juicios de valores sobre uno u otro porque ambos tienen deficiencias y ambos tienen cosas interesantes. De hecho, en el mismo video nombra que hay países que han adoptado un mix entre los dos. Han adoptado una forma de gobierno y social y económica donde mezcla las ventajas del capitalismo y las ventajas del comunismo o socialismo, que se vendría a llamar un socialismo moderno. Muy bien, lo que decíamos, ¿cómo reacciona el capital ante esta embestida, ante esta idea de que los obreros tendrían que tener más derechos y mejores salarios? Reacciona mal, muy mal. ¿Qué pasaba? El mundo volvía a repetir todas sus miserias. En una época se llamaban emperadores, en otras épocas se llamaban reyes, señores feudales, pónganle el nombre que quieran ponerle. Ahora se llamaban capitalistas o empresarios, y el mundo seguía igual de injusto. Parecía que ese empuje que habíamos tenido en la Edad Moderna, fines de la Edad Moderna con la Revolución Francesa, donde esos pensadores habían tratado de empujar al mundo a una igualdad, a algo más racional, dejar el dogmatismo y la religión de lado para poder hacer las cosas más justas. Los poderosos habían vuelto a buscarle la vuelta, habían vuelto a encontrarle la manija al asunto y poder darlo vuelta nuevamente y seguir siendo unos pocos los ricos, poderosos y que tenían un gran bienestar, y muchos los que sufrían la desigualdad y las consecuencias de esto. Le habían encontrado la vuelta. Ahora, en otro formato, ya no eran reyes, sino que eran capitalistas. Eran empresarios, tenían el poder y el dinero. Una nueva forma de ejercer las desigualdades y las diferencias. El mundo es así. Hay egoísmos, hay avaricia, hay ambición de poder. Fue, es y será siempre así. Entonces surge el comunismo, decíamos allá a inicios del siglo XX, como alternativa a este capitalismo que ya mostraba su hilacha, que ya empezaba a marcar cada vez más las diferencias. Este comunismo, lógicamente, con aciertos y errores, no logra vencer al capitalismo. El capitalismo se encarga de darle una dura batalla que, si bien había empezado allá por 1900 en la Revolución Rusa y con la Primera Guerra Mundial, había tomado una dimensión mayor, como vimos en nuestro último video, en el video anterior, después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría después del año 1945, ¿no es cierto? Ahí había tomado un mayor despliegue esta guerra capitalismo-comunismo.
pero ya se venían mirando de reojo. El capitalismo, ¿cuál era su pensamiento? Vinimos viviendo muy bien durante todo el siglo XIX. Estos 100 años de gloria para unos pocos, pero era gloria. ¿Por qué tenemos que cambiar de modelo? No, vamos a hacer lo imposible para que esto no suceda. Y así fue. ¿Cómo aceptar algo que dé igualdad? No lo vamos a aceptar. Y de hecho, no lo hicieron y lograron su cometido. Allá por el año 89, cae el muro de Berlín y cae en realidad todo el poder político comunista. ¿Qué hizo Estados Unidos, que era donde reside el poder? Y quiero aclarar que Estados Unidos, cuando lo nombro, hablamos del poder que maneja al poder de Estados Unidos. ¿Estamos? No estamos hablando ni siquiera del presidente de Estados Unidos, y mucho menos de su gente y su sociedad, que son pueblos como el nuestro, como cualquier país vecino o lejano, donde su sociedad trata de pensar en su núcleo familiar, en tener trabajo, en progresar. Hay gobiernos que incluso son manejados por esos poderosos. Estamos hablando de un tercer nivel, un nivel casi desconocido o quizá ni visible, no conocemos a esa gente. Pero es el verdadero poder. Ese poder que maneja poderosos reside normalmente en Estados Unidos e Inglaterra, son los que digitan todo. Muy bien. ¿Está a la vista? Sí, está a la vista eso. Por eso son estos videos. Para descubrir lo que pasa en nuestro país, tenemos que entender lo que pasó y lo que sigue pasando en el mundo. Por eso vuelvo a repetir, el poder que reside en Estados Unidos, que no es ni su sociedad y muchas veces no son ni sus presidentes. Muchos presidentes de Estados Unidos han pagado las consecuencias de oponerse a este poder, a estos poderosos, que sobre todo su espada es el capital financiero. Si no, lean un poco lo que pasó con John Fitzgerald Kennedy, con años anteriores con Abraham Lincoln y otros presidentes que incluso allá por el inicio del siglo XX se habían opuesto a la creación de la Fed en Estados Unidos, no solo a la creación, sino más bien al dominio privado de esa Fed. Así que, para tener un pantalleo general, ¿qué hizo Estados Unidos o ese poder residente en Estados Unidos? Participó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, en la Guerra de Vietnam, en Taiwán, en Laos, en el Líbano, en Tailandia, tuvo conflictos en Camboya, en Zaire, en Libia, estuvo presente en la guerra entre Irán e Irak, en la guerra del Golfo, en Somalia, en Yugoslavia, más conocida como la guerra de los Balcanes, en Afganistán, nuevamente en Irak, la última gran guerra conocida contra Irán. Y en América estuvo conflictos con México, en Haití, en República Dominicana, en Cuba, en Bolivia, en Panamá, en Nicaragua. Como dijimos en algún video anterior, muchos fueron guerras frontales, frente a frente contra ese país, y en muchas fueron fomentando revoluciones internas cuando querían sacar un presidente, o al revés, o yendo a combatir revoluciones internas cuando el pueblo quería sacar un presidente. Ellos, si están bien con un presidente de un país X, se van a encargar de que cualquier revuelta no llegue a mayores y no saque a ese presidente que les sirve. Y si no, es al revés. Si hay un presidente que a ellos no les sirve, ellos se van a encargar de hacer revueltas y generar todo el lío y la sangre posible para que ese presidente desista y poner un presidente que le sirva ese poder. Pasó así y va a seguir pasando. Pueden leer, pueden buscar. ¿Cómo puede ser lógico que un país participe en tantas guerras, en este tablero mundial, y todas las guerras lejos de su país, lejos de su tierra? Lógicamente, ellos tuvieron sus guerras coloniales, su guerra de independencia,
Pero una vez que se forja como país, con inmigrantes como el nuestro, en el caso de ellos con inmigrantes ingleses, escoceses, irlandeses, galeses, pueblo, gente que venía a buscar un sueño americano, como les dicen ellos. Y lo lograron. Pero una vez que el poder del capitalismo, y sobre todo el capitalismo financiero más que el productivo, con toda su avaricia, empezó a mirar con ojos ambiciosos al resto del mundo, nada les alcanza, ni les alcanzó en su momento, ni les va a alcanzar. Siempre van a querer más y más. Y los que tratan de oponerse muchas veces tienen graves problemas. Por eso es muy importante que los pueblos, que las sociedades banquen y apoyen a aquellos líderes políticos, presidentes o como quieran llamarle, que se opone a esta invasión invasión quizá no militarizada, no con armas como suelen hacer muchas veces. Esta invasión por medios más, vamos a decir, civilizados, aunque no tanto, por medio que es lo que se usa hoy, la fuerza del poder financiero. Si a uno lo viene a invadir otro país, va a ser fácil darnos cuenta, ¿no es cierto? Si Estados Unidos ingresa con sus tanques, sus aviones y sus armas, nos vamos a dar cuenta que es malo y que nos está invadiendo. Pero nunca nos damos cuenta cuando nos invade de otra forma. Ellos lo que menos tienen es ser tontos. Son muy inteligentes, muy hábiles y tienen mucho poder. Ya no invaden de esa manera, salvo cuando se crean un conflicto ellos mismos e intervienen en conflictos de otros países como han hecho durante todo el siglo XX. Ahora, salvo en la parte de lo que es el Golfo Pérsico, toda la parte asiática donde el petróleo surge muy fácilmente, que ahí entran a base de cañones y balas, en el resto del mundo lo han tratado de dominar financieramente y políticamente. Muchas veces han puesto o han fomentado dictaduras militares, como sucedió en América, o aunque no haya dictaduras militares, ponen gobiernos de extrema derecha que terminan haciendo, si uno observa un poco y se interioriza, terminan haciendo el mismo modelo económico que hacían los militares o que hacían hace más de 100 años atrás los gobiernos conservadores. Todo tiende a lo mismo, tiende a volver a usar esa metodología. Mucho dinero para pocos y poquito para los otros, para el resto de la sociedad, para el 90 y pico por ciento de los habitantes de la sociedad. Es el mismo modelo que se usaba en la época de los imperios, en la época de los reyes y en la época de los señores feudales. Es el mismo, cambiaron de nombre los personajes, nada más. El mundo no cambia porque el hombre no cambia y lo que tiene dentro no cambia. Entonces, este video, entre otras cosas, lo que nos dejaba muy claro y muy preciso, que por ejemplo el modelo nórdico, que es el que yo nombro muchas veces para tener como una referencia, que tampoco debe ser perfecto, lógicamente, pero ¿qué hace el modelo nórdico? Hace un mix, mezcla las bondades del modelo capitalista con algunas cosas del comunismo y lo convierte en un socialismo donde hay libertad de empresa, donde las empresas tienen que existir y de hecho ya lo hemos hablado en otros capítulos anteriores. Las empresas que hacen algún producto o que brindan un servicio dan trabajo y pagan impuestos y los países crecen en base a eso. También habrá que tener en cuenta otros ítems como la ecología, lógicamente, como que los productos y los trabajos sean sustentables y muchos otros aspectos, porque el mundo está en un constante movimiento, en un constante devenir, las cosas cambian, no era lo mismo hace 300 años, ni 200, ni 100 años atrás que lo que es ahora. Hay muchas cosas que hay que ir mejorando o cambiando, no sé si para mejor o para peor, pero deben ir cambiando. Así que bueno, este capítulo 13 muy interesante, porque ya deja ver un poco más claro los hilos de cómo el mundo se va configurando, dónde reside el poder y qué es capaz de hacer ese poder.
Entonces es hora de que ya vayamos haciendo una especie de resumen sobre lo que tenemos que saber sobre nuestros políticos, sobre los políticos que nosotros sí podemos votar o podemos decir sí o no. Ahí sí podemos participar para cambiar un poquito el mundo, aunque sea desde nuestra municipalidad, desde nuestra provincia o de nuestro país. Ahí podemos cambiar, pero cambiar para el bien de todos, no cambiar para el bien personal. El bien personal es efímero, hoy nos puede ir bien y mañana nos puede ir mal, depende de muchas cosas, incluso hasta de la suerte, pero generando un ambiente propicio, una sociedad justa, vamos a trabajar en un campo de juego mucho mejor y mucho más próspero, donde ser felices y vivir bien va a ser mucho más fácil que en un campo minado de injusticias y de dolor y de miseria. Entre esas cosas, sepamos, todos los políticos que breguen o que avalen a ese poder financiero son los que no quieren la justicia en el fondo, son los que quieren el bienestar de unos pocos. A esos tenemos que distinguirlos, los que quieren tomar deuda injustificada, los que una vez que tomaron la deuda, las cosas no se hicieron y seguimos igual. Uno puede entender que alguien tome una deuda, supongamos en el ámbito privado o familiar. Una familia toma una deuda, pero la toma para algo, para comprarse un vehículo, para hacer una fiesta, para hacerse un paseo, para construir una casa, para mejorar las instalaciones, y después las disfruta. Bueno, bienvenido sea, el crédito es una herramienta. Nosotros tenemos que saber que a nivel mundial el crédito es un gran negocio y que han forzado a países de distinta forma para que tomen crédito. No importa para qué, que hagan lo que quieran con ese crédito, pero que lo tomen. Y a otros países los han destruido para darle crédito y para volver a construirlos y así ganar dinero. Ha sido muy criminal el poder financiero en este siglo XX y en lo que va de este siglo XXI también. Hay que tratar de ver cómo los políticos internos, los políticos de nuestro país, juegan a favor de ese capital, porque este capital es tan poderoso que tiene como sus punteros políticos en todos los países. Los tienen todos los países. Lo van a escuchar en todos los países vecinos de Latinoamérica. Lo van a escuchar en Europa. Personas que pueden llamarse o pueden tener el título que sea. Pueden ser políticos, lisa y llanamente. Pueden ser economistas, que simplemente hablan de la parte económica, pero que no son políticos o que no trabajan en política. Pueden ser periodistas. Todo contribuye al lobby, contribuye al convencimiento de una sociedad. Empujar a una sociedad que no está preparada y que no entiende a votar lo que a ellos les conviene. Necesitamos una sociedad justa. Para tener una sociedad justa necesitamos tener gente, pueblo, sociedad preparada, al menos que conozca cómo es la situación, porque muchas veces nos empujan a ponernos la soga al cuello a nosotros mismos. Van a escuchar políticos que quieren la rebaja de impuestos o que dicen que son muy altos los impuestos. Bueno, agarremos y comparemos cómo son los impuestos en otros países. ¿Será así? ¿Serán tan bajos? ¿Por qué existen los paraísos fiscales? Porque si en los otros países son tan bajos los impuestos, no precisarían. Paraísos fiscales existen porque evidentemente todos los países cobran impuestos, porque es la manera de subsistir. El tema es para qué usan esos impuestos y esa recaudación, si la vuelven a volcar a la gente, en rutas, en calles, en educación, en salud, en puentes, en créditos blandos para que las empresas puedan producir y den trabajo, en un montón de cosas. Entonces, aquellos que se quejan mucho de los impuestos lo que están diciendo es no queremos colaborar y por ende, al no colaborar, nuestro país va a quebrar. Los paraísos fiscales, entre otras cosas, existen porque son lugares donde no se paga impuesto. Son guaridas donde la gente puede meter, no solamente no pagar impuestos, sino meter su dinero y no declarar de qué viene ese dinero. Si fue dinero hecho del narcotráfico, de armas, de prostitución, de sicarios que matan por dinero, simplemente de no pagar impuestos. Esa plata en negro
perjudica a los países, los perjudica porque es dinero que tendría que ingresar para que toda la sociedad esté mejor y no ingresa. Entonces, ojo cuando se habla de los impuestos, prestar atención, informarse. Todos los países cobran impuestos y todos los capitalistas tienen que pagar impuestos. O también cuando hay políticos o empresarios o economistas o periodistas que hablan de que el rico le cuesta mucho invertir y que sufre mucho y que no le conviene porque ya no hay diferencia con el trabajador. Eso, de la manera que se puede ver, es con un índice. Es una metodología internacional que se usa en muchos países que se llama el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es un número que varía entre 0 y 1. 0 sería como el éxito máximo, casi imposible, y 1 sería el desastre máximo, que también es imposible. O sea, 0 indicaría cuando el número es el coeficiente de Gini se acerca más a 0, quiere decir que en un país hay más igualdad. Quiere decir que todos tienen más parejo la cantidad de dinero en su bolsillo o en su cuenta. No quiere decir que todos tienen igual, eso sería 0 y es imposible, no existe, ni en el comunismo más acérrimo. Pero eso sería más igualdad. Y cuando se acerca a 1, todo lo contrario. Una sola persona concentra todo el dinero y los demás no tienen nada. Esos dos extremos marcan un poco la filosofía de lo que quiere marcar el índice de Gini, el coeficiente de Gini. Bueno, nuestro país, presten la atención cuando el coeficiente de Gini baje, quiere decir que el dinero está mejor repartido, que va a seguir habiendo ricos, pero ese rico va a tener quizás un poquito menos de dinero, capaz que tenga 3 Mercedes-Benz en vez de 4, y vos, o yo, o el resto de la sociedad, va a poder comer todos los días y mandar a los hijos a la escuela y vivir un poquito más dignamente. Son cosas para aprender, pero cosas que nos sirven a todos como sociedad, que acá no habla mal de nadie en particular ni de ningún partido en particular. Esos lobistas, esa gente que trabaja para el poder financiero, para ese poder mundial, no tiene partidos políticos. Se pueden meter en cualquier partido político. De hecho, lo han hecho y se filtran en los partidos políticos para darle una pátina, un parecer democrático a lo que ellos dicen. Pero en realidad son trabajadores para ese poder financiero que asfixia a muchos países del mundo, incluido el nuestro. Muchísimas gracias. Nos veremos en uno de los ya últimos capítulos, el capítulo 14. Muchas gracias.